Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a estudiar corazón. Cabe mencionar que el corazón empieza a desarrollarse a partir del día número 18 y 19, después de la fecundación, además deriva del mesodermo. Muy bien, entonces como algunas generalidades tenemos que saber que el corazón tiene un ancho de 9, un espesor de pared de 6 centímetros y una longitud de 12 centímetros. 12, 9 y 6. Cabe mencionar que el peso va a variar dependiendo si es hombre o mujer. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el corazón suele pesar 250 gramos. Sin embargo, en los varones, 300 gramos. ¿Dónde lo encontramos? En el mediastino, es decir, en la porción media de la cavidad torácica, apoyado sobre el diafragma. El corazón tiene diferentes partes. Por ejemplo, encontramos el vértice. El vértice es justo este segmento más inferior conformado principalmente por la pared gruesa que es del ventrículo izquierdo. También presenta una base, la base que vendría a ser superior, conformada por ambas aurículas, nuevamente principalmente la izquierda. Tiene una cara inferior, así como también una cara anterior. Aparte de tener la cara inferior y la cama anterior o la cara anterior, también presenta bordes, tanto un borde derecho así como también un borde izquierdo. La especialidad que se encarga de diagnosticar, así como también tratar todos los problemas cardíacos, se denomina cardiología. Y hay un punto muy importante que todos tienen que conocer, lo que se denomina RCP, que en realidad es la reanimación cardiopulmonar. Cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, estamos hablando, por ejemplo, en algún paciente que su corazón ha dejado de latir. Por tanto, como médicos o como personal capacitado, en realidad, tienen que ir a hacer o simular esta contracción cardíaca. ¿Y cómo se lo hace? En primer lugar, antes de empezar a hacer el RCP, primero tenemos que estar preparados y si es que no lo estamos, inmediatamente llamamos al 911, ¿no es cierto? Emergencias. Ahora bien, si sabemos hacer reanimación cardiopulmonar, tenemos que saber que tiene que tener una profundidad de 5 centímetros en los adultos y además que por lo menos por minuto tenemos que alcanzar a 100 compresiones. Ahora, también podemos completar esto con la administración de oxígeno. Ese es el RCP. Evidentemente, hablamos de reanimación cardiopulmonar. El paciente tiene que estar inconsciente, su corazón no tiene que latir, así como tampoco no tiene que respirar. Así como hemos descrito a nivel de los pulmones que existe una membrana serosa que los protegía, ¿no es cierto? La pleura. Aquí la membrana serosa que protege el corazón se denomina pericardio. Peri, alrededor. ¿Alrededor de quién? Del corazón. ¿Y cuál es la función del pericardio? Tiene función de protección, fijación, así como también evita excesiva distensión del corazón. El pericardio se divide en dos componentes, en uno más externo, el pericardio fibroso, y en uno más interno, el pericardio seroso. Si nosotros hablamos del pericardio fibroso, tenemos que saber que es el más superficial. Es el que se encuentra en contacto con el diafragma, es más, se fija en él y descansa en él. Y este es el que previene excesiva distensión del corazón. Ese es el pericardio fibroso. Internamente encontramos el pericardio seroso, más profundo, constituido por una doble capa, una capa parietal y una capa visceral. Podemos ver cómo la capa parietal del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso, por tanto es la más externa. ¿Qué sucede con la capa visceral? La capa visceral del pericardio seroso es la más interna, que incluso se denomina epicardio. Quiero que vean cómo entre ambas capas de pericardio seroso, tanto la parietal y la visceral, existe una pequeña cavidad. A esta cavidad se denomina cavidad pericárdica, que contiene el líquido pericárdico, un líquido que lubrica. Ahora, de aquí
de este pericardio y de esta cavidad hay diferentes patologías. Por ejemplo, la pericarditis y el taponamiento cardíaco. Cuando hablamos de pericarditis, es una inflamación del pericardio, ¿no es cierto? Puede ser inflamatoria, traumática, inmunológica, y el taponamiento cardíaco es por la ruptura de una arteria y por tanto se está acumulando sangre en la cavidad pericárdica. Justamente lo que les mencionaba respecto a la pericarditis, es una inflamación del pericardio. Ahora vamos a hablar respectivamente del corazón, ya no del pericardio, es decir, de todas las capas que me forman la pared cardíaca. ¿Y cuáles son? Encontramos el epicardio, el miocardio y el endocardio. ¿Qué nos dice del epicardio? Epi significa encima del corazón. Por tanto, es la capa más externa, delgada y transparente. Quiero que recuerden que, como lo acabamos de ver, la capa visceral del pericardio seroso me forma el epicardio y además en este predominan arterias, por ejemplo, las arterias coronarias y las venas coronarias o venas cardíacas. También la capa intermedia se denomina miocardio y quiero que vean que dice mio, corazón y músculo. Este es el responsable de la acción del bombeo del corazón. Está constituido por tejido muscular cardíaco que nosotros no podemos controlar, ¿no es cierto? Es involuntario. Y además que las fibras musculares tienen disposición diagonal. Y la capa más interna es el endocardio constituido por endotelio. ¿Qué era endotelio? Hemos quedado que es un tipo de epitelio de células planas simples que lo encontramos a nivel de los vasos sanguíneos. Este mismo endotelio apoyado sobre su membrana basal me forma el endocardio. Además que me tapiza las cámaras cardíacas y me recubre a las válvulas. Tenemos también diferentes alteraciones, por ejemplo la miocarditis, una inflamación del miocardio, y una endocarditis es una inflamación del endocardio. Principalmente suele ser infecciosa viral, infecciosa bacteriana. Y aquí hay un punto bastante interesante. Cuando hay una faringitis, ya todos saben que es faringitis estreptocócica, muchas veces se suele complicar, incluso una amigdalitis estreptocócica se complica y pueda dirigirse a las válvulas cardíacas, me afecta al endocardio y por tanto me produce una endocarditis bacteriana y el tratamiento son antibióticos. Y justamente, cuando hablamos de las cámaras cardíacas, tenemos que saber que encontramos dos aurículas y dos ventrículos. Y en las aurículas nosotros hablamos en la porción superior o en la superficie, las orejuelas. Cabe mencionar que también encontramos surcos. ¿Y qué son los surcos? En realidad son como ranuras, ¿no es cierto?, que permiten el paso de vasos sanguíneos y la delimitación de estas cámaras. Por ejemplo, encontramos el surco coronario. El surco coronario me permite dividir las aurículas, que son superiores, de los ventrículos, que son inferiores. También encontramos el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a describir cada una de estas cavidades. Primero, la aurícula derecha, donde llega la sangre desoxigenada. El grosor de su pared suele ser de 2 a 3 milímetros y además el componente intrínseco que divide la aurícula derecha del ventrículo derecho, podemos ver que es una válvula tricúspide. ¿Tri qué es? 3. Tiene 3 cúspides o 3 válvulas. Justamente es esta porción, la válvula tricúspide. En el interior de la aurícula derecha nosotros encontramos músculos pectíneos, principalmente en la porción interna anterior, es decir, adelante. Sin embargo, aquí encontramos, ¿no es cierto?, estos músculos pectíneos. La región posterior de la aurícula derecha es lisa. Ahora, eso es respecto a la aurícula derecha, pero aquí hay unos componentes que terminan en esta aurícula. Por ejemplo, si hemos dicho que lleva sangre desoxigenada o almacena sangre desoxigenada,
La sangre desoxigenada que proviene de la vena cava superior termina a este nivel, también de la vena cava inferior, así como también del seno coronario. El seno coronario en realidad es una dilatación venosa que permite el paso de sangre desoxigenada, pero proveniente del corazón. Las venas cavas es de los tejidos de nuestro cuerpo de la periferia. También encontramos el tabique interventricular, que me permite la división de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, así como también la fosa oval. Esta fosa oval es una depresión que representaba el foramen oval, que permitía la comunicación de la aurícula derecha con la aurícula izquierda, ya que la sangre en la vida fetal pasaba desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda porque no había necesidad de pasar por los pulmones. Ventrículo derecho. Quiero que vean cómo el espesor del ventrículo derecho es un poco mayor, de 4 a 5 milímetros. En su interior nosotros encontramos trabéculas carnosas, así como también las cuerdas tendinosas y músculos papilares. Si ustedes recuerdan, les mencionaba de la válvula tricúspide, ¿no es cierto?, en la aurícula derecha. Esta válvula tricúspide presenta las cuerdas tendinosas, lo que yo estoy dibujando en este momento, y estas cuerdas tendinosas se sujetan a los músculos papilares. Cabe mencionar que también encontramos un tabique interventricular que permite dividir el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Además, aparte de conectarse con la aurícula derecha, con la válvula tricuspidia, también se conecta con los pulmones de forma indirecta por el tronco pulmonar, específicamente con la válvula pulmonar. Es decir, los ventrículos reciben la sangre de la aurícula, pero lo mandan a los pulmones gracias a la válvula pulmonar. Primero tiene que llegar al tronco pulmonar y este tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha, llevando sangre desoxigenada. Respecto a la aurícula izquierda, muy bien, ya sabemos todo lo que sucede con la respiración, el intercambio gaseoso, la sangre vuelve oxigenada. Ahora, gracias a quiénes? A las venas pulmonares. 4 venas pulmonares, 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. Ahora bien, tenemos que saber que la aurícula izquierda me está formando la mayor parte de la base del corazón y además que se comunica con el ventrículo izquierdo gracias a la válvula mitral o bicúspide, que ahora ya no tiene 3 valvas, ahora simplemente tiene 2. Muy bien, ¿y qué nos describe el ventrículo izquierdo? Quiero que vean el grosor del ventrículo izquierdo. Es de 10 a 15 milímetros. Evidentemente, es mucho más grueso que las otras cavidades. ¿Y esto por qué? Quiero que vean que el ventrículo derecho solo tiene que llevar la sangre hasta los pulmones. Sin embargo, el ventrículo izquierdo tiene que llevar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Por tanto, la pared es mucho más gruesa y las trabéculas son mucho más carnosas. El ventrículo izquierdo me está formando el vértice del corazón. Además, también presenta cuerdas tendinosas que se fijan a los músculos papilares. Por ejemplo, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que la comunicación de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo es gracias a la válvula bicúspide, ¿no es cierto? Esta válvula bicúspide, también denominada mitral, se sujeta con las cuerdas tendinosas a los músculos papilares. Ahora bien, también encontramos otra válvula semilunar que se denomina aórtica. La primera válvula semilunar que hemos descrito es la válvula pulmonar y la segunda es la aórtica, que permite llevar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Primero la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo, pasa por la válvula aórtica, aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Cabe mencionar que de esta aorta ascendente también tiene ramas para el corazón que se llaman arterias coronarias. Y quiero que se fijen este pequeño detalle donde nosotros encontramos un ligamento, se llama ligamento arterioso. Esto lo
tenemos después de nacer, porque en la vida intrauterina representaba el conducto arterioso. Ahora, ¿cómo funciona esto? Yo les acababa de mencionar, incluso lo hemos visto en respiratorio, que los pulmones están llenos de líquido, ¿no es cierto? No tiene por qué llegar aire a los pulmones, no están funcionando. Por tanto, para eso existía el foramen oval. Incluso el ventrículo izquierdo no tiene por qué llevar sangre a los pulmones. Ahora, si es que en todo caso ha llegado un poquito de sangre al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho ha pasado por el tronco pulmonar, para eso existe este conducto arterioso, para que pase del tronco pulmonar al callado aórtico y por tanto las arterias pulmonares que están llevando sangre desoxigenada a los pulmones no cumplan ninguna función. Ahora, estas válvulas están apoyadas, las válvulas que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos descrito la válvula tricúspide y la válvula mitral o bicúspide. Estas son consideradas las válvulas auriculoventriculares, así como también las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica, están apoyados sobre un esqueleto fibroso, tejido conectivo denso, y esto va a permitir que las válvulas y las cúspides se fijen en este esqueleto y no se sobredistiendan, es decir, que su extensión o cuando éstas se abren no sea de forma exagerada. Solo ese es el esqueleto fibroso. Me gustaría que vean esta imagen donde encontramos el espesor de los ventrículos. Podemos ver el ventrículo derecho, el tabique interventricular y el ventrículo izquierdo, que evidentemente es mucho más grueso. ¿Y esto por qué hemos dicho? Porque el ventrículo izquierdo solo tiene que bombear la sangre hacia los pulmones. Sin embargo, el derecho y el ventrículo izquierdo tiene que bombear la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Por tanto, necesita de mucho más fuerza para que lo pueda hacer. Muy bien, ahora vamos a empezar describiendo a las válvulas cardíacas. Cuando hablamos de las válvulas cardíacas existen diferentes alteraciones, por ejemplo, estenosis e insuficiencia. Quiero que se imaginen estenosis como un estrechamiento. Normalmente, para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, las válvulas tienen que abrirse, ¿no es cierto? Pero si es que no se abren lo suficiente, se denomina estenosis. Ahora, cuando la sangre va a pasar de un ventrículo hacia las válvulas semilunares, las auriculoventriculares se tienen que cerrar. Ahora, si es que no se cierran lo suficiente y permanecen un poco abiertas, se denomina insuficiencia. Y esto puede ocurrir en las 4 válvulas, pero principalmente ocurre en la mitral, así como también en la aórtica. ¿Y esto por qué? Por la fiebre reumática. ¿Se acuerdan de la infección que les mencioné en la garganta? Una infección producida por un estreptococo. Este estreptococo, si es que no se le cura de forma correcta la faringitis, puede dirigirse a estas válvulas, las del lado izquierdo, mitral y aórtica, y producirte endocarditis. Se denomina fiebre reumática. Nuevamente, aquí vamos a hablar sobre las válvulas cardíacas y cómo circula la sangre. Podemos ver que cuando las válvulas auriculoventriculares están abiertas, tiene que permitir el paso de un ciclo o un lugar o una cavidad de mayor presión a menor presión. Ahora, estas válvulas se van a cerrar cuando el ventrículo empieza a contraerse, gracias a los músculos papilares y a las cuerdas tendinosas, como en esta imagen. Entonces, aquí empieza a llenarse de sangre. En la aurícula vamos a poner derecha. Aumenta la presión que va a sobrepasar a la presión del ventrículo derecho. Por tanto, la sangre va a ir de un lugar de mayor presión a menor presión y necesitamos que las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricuspidia, se abra y permita el fluido o el flujo de sangre. Ahora bien, cuando empieza a llenarse la sangre en el ventrículo izquierdo, también aumenta sus presiones. El aumento de presión en el ventrículo izquierdo, porque se está llenando, hace que esta válvula se cierre. ¿Y saben quién se va a abrir? Muy bien, la válvula pulmonar, la válvula semilunar, porque está aumentando la presión en el ventrículo izquierdo y ha sobrepasado la presión del tronco pulmonar y va a dirigirse de mayor presión
a menor presión. Esta es la circulación de la sangre a nivel de las cámaras cardíacas. Ahora justo lo que les mencionaba, las válvulas semilunares se abren cuando la presión ventricular excede a la tensión arterial, a la tensión que hay en el tronco pulmonar o en la aorta. Entonces, tenemos que saber que no existe una válvula a nivel de la vena cava superior ni a nivel de la vena cava inferior. Entonces, quiero que sepan que cuando llega la sangre desoxigenada del cuerpo hasta la aurícula izquierda, puede haber un pequeño flujo retrógrado hasta estas venas. Ahora bien, hay alteraciones en las válvulas, como bien les mencionaba, y estas válvulas, si produce estenosis o insuficiencia, se denomina valvulopatía. ¿Qué es patopatía? Enfermedad. Por tanto, enfermedad valvular. Ahora vamos a describir un poco sobre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Tenemos que saber que estos en realidad son dos sistemas completamente cerrados. Hay una circulación sistémica que es la que va a llegar a todo nuestro cuerpo y una circulación pulmonar. Mayormente al corazón nosotros lo vamos a dividir en dos regiones. La bomba izquierda o el corazón izquierdo, que es el que va a bombear a nuestro circuito sistémico, es decir, toda esta mitad del lado izquierdo de nuestro corazón que lleva sangre oxigenada, pertenece al circuito sistémico. Sin embargo, el del lado derecho o el corazón derecho, este bombea sangre al circuito pulmonar. ¿Cómo sucede todo esto? Llega la sangre desoxigenada a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se va a dirigir al tronco pulmonar y del tronco pulmonar a las arterias pulmonares. 2. Se dirige hacia los pulmones permiten el intercambio gaseoso, oxigenan nuestra sangre y va a retornar a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, es el único lugar. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, gracias a la válvula aórtica, va a pasar a la aorta ascendente, al callado aórtico y a la aorta descendente. Y de aquí empiezan a hacer varias ramas que se van a dirigir a los diferentes tejidos. Así es como funciona la circulación pulmonar y sistémica. Pulmonar del corazón derecho, sistémica del corazón izquierdo. ¿Cómo sucede la circulación coronaria? Es decir, irrigación del corazón, porque el corazón evidentemente también necesita sangre, también necesita nutrientes, también necesita oxígeno. Por tanto, hemos mencionado que la aorta ascendente me forma las arterias coronarias. Una arteria coronaria izquierda para el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y una arteria coronaria derecha para el lado derecho del corazón. La arteria coronaria izquierda se divide en una rama interventricular anterior, así como también en una rama circunfleja, que va a dividir justo por la mitad de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, es decir, los está dividiendo. Nuevamente tenemos la aorta ascendente, la arteria coronaria izquierda, que se divide en una arteria interventricular anterior y una arteria o una rama circunfleja. ¿Qué sucede con la arteria coronaria derecha? Va a formar ramas marginales que se va a dirigir a irrigar todo el ventrículo derecho, va a envolver el corazón, se dirige hasta atrás y me va a formar la rama interventricular posterior. Quiero que sepan que la cara anterior del corazón está irrigado por la arteria coronaria izquierda y la cara posterior o inferior por la arteria coronaria derecha. Y es importante saber que el corazón sí necesita diferentes ramas y diferentes clasificaciones, es decir, muchas ramificaciones. Ahora, estas ramificaciones ayudan a formar anastomosis y por tanto circulación colateral. ¿Cómo es que esto se irriga? Quiero que sepan que el corazón se contrae, ¿no es cierto? Aquí vamos a dibujar un poquito del corazón dilatado y aquí un corazón que se está contrayendo, que nosotros lo denominamos sístole, constantemente. Sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, el corazón
se contrae. ¿Qué va a pasar con estos vasos sanguíneos, con estas ramas, arterias coronarias? Estas se colapsan, es decir, que se cierran. Por tanto, el corazón recibe flujo sanguíneo en diástole cuando está dilatado porque las arterias también están abiertas. Entonces se contrae como un globo y los vasos también colapsan, se cierran, se dilata y los vasos sanguíneos también se dilatan. Supongamos que hay una obstrucción. Hay una obstrucción por un trombo, por un émbolo. Entonces se está obstruyendo uno de estos vasos sanguíneos. ¿Qué está sucediendo? No le va a llegar flujo sanguíneo al corazón. Primero me va a producir isquemia, ¿no es cierto? Disminución del flujo sanguíneo. Luego el tejido empieza a morir y a eso se denomina infarto agudo de miocardio. Muy bien, ¿y qué es lo que sucede en las venas? Tenemos diferentes venas. La vena cardíaca magna, por ejemplo, que recibe el drenaje venoso del ventrículo derecho, izquierdo y de la aurícula izquierda, en realidad del territorio de la arteria coronaria izquierda. La vena cardíaca media, que recibe el drenaje venoso del ventrículo derecho e izquierdo, principalmente del tabique interventricular posterior. La vena cardíaca mínima, que recibe el drenaje venoso de las cavidades derechas, y las venas cardíacas anteriores, principalmente del ventrículo derecho, que pueden llegar a desembocar directamente a la aurícula derecha. En fin, mi, magna, media, mínima y anteriores. Estas tienen que desembocar en el seno coronario. ¿Qué era el seno coronario? ¿Se acuerdan cuando hemos descrito a la aurícula derecha? Que recibía sangre oxigenada por la vena cava superior, vena cava inferior, así como también del seno coronario. Este seno coronario recién va a desembocar en la aurícula derecha y lleva toda la sangre desoxigenada del corazón. Justamente lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Isquemia miocárdica e infarto. Isquemia es disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo, en el caso de una obstrucción del mismo vaso. Ahora, cuando ya las células empiezan a morir, se denomina infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es angina? Angina es un dolor en el pecho y puede haber contribuyentes anginosos. Es decir, puede haber sensación de opresión torácica, puede haber diaforesis, taquicardia, náuseas, vómitos, epigastralgia. Y es importante también conocer el término de hipoxia, que es disminución del aporte de oxígeno. Entonces, uno de estos vasos sanguíneos se obstruye. Hay una isquemia miocárdica. Por tanto, las células están en hipoxia y como no les llegan nutrientes de oxígeno, empiezan a morir. Al empezar a morir nos producen una angina de pecho, que es una sensación estrangulante de pecho. Esta angina, si es que no tratamos de forma inmediata, tenemos que saber diferenciar si es un infarto o no es un infarto. Es decir, si las células están muriendo o simplemente se ha obstruido y hay una disminución del flujo sanguíneo. Y tenemos que actuar de forma inmediata. ¿Qué podemos hacer? Ir a destruir este coágulo y lo hacemos con agentes trombolíticos, líticos, destrucción de trombos. Por ejemplo, la streptocinasa. Incluso anticoagulantes como ser la heparina. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las fibras autoarrítmicas, es decir, el sistema de conducción. ¿Cómo es que el corazón empieza a latir? Porque evidentemente, como se lo ha visto en nervioso, ¿no es cierto? Necesitamos potenciales de acción. ¿Y cómo funciona? Tenemos que saber que las fibras automáticas son las responsables de la actividad eléctrica del corazón, debido a que son autoexcitables. Ellas mismas son las que deciden cuándo se va a desencadenar el potencial de acción. Ahora, esto sucede ya que ellas actúan como un marcapasos, es decir, permiten mantener el ritmo, así como también forman un sistema de conducción, que es un camino para que pueda seguir el potencial de acción y el ciclo de excitación. ¿Cómo es que viaja el potencial de acción? Parte del nódulo sinusal o también denominado auricular o también denominado sinoatrial, que se encuentra en la aurícula derecha. Este es el marcapasos fisiológico de nuestro cuerpo. Este es el que manda en nuestro corazón. De este nódulo auricular
va a pasar al nódulo aurículo-ventricular. Del nódulo aurículo-ventricular se dirige al haz de His. El haz de His que se divide en una rama derecha y en una rama izquierda para finalmente terminar en las fibras de Purkinje. Ahora, cabe mencionar que esto lo encontramos, al menos el nódulo sinoauricular, a nivel de ambas aurículas, es decir, ¿cómo es que la aurícula izquierda va a ser excitable? Porque tenemos el haz de Bachmann. Este haz de Bachmann es el que permite comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Además que el nódulo sinusal o el nódulo sinoatrial puede detectar o puede ser estimulado por hormonas, así como también el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El que te va a aumentar la frecuencia cardíaca y te produce taquicardia es el simpático, y el que te disminuye la frecuencia cardíaca es el parasimpático, que te produce bradicardia, así como también las hormonas tiroideas. Ahora bien, este haz de His también permite la comunicación y llevar la información hacia ambos ventrículos, ¿no es cierto? En conclusión, podemos ver cómo ambas aurículas tienen su potencial de acción y pueden contraerse, así como también ambos ventrículos. Ahora, las fibras de Purkinje, estas se encuentran a nivel del vértice del corazón. Aparte de este marcapasos, hemos quedado que es el natural, el aurículo o el sinusal, o el atrial o el sinoatrial. A veces este suele enfermarse por algún otro motivo, por ejemplo en infarto agudo de miocardio. El que va a tomar el mando va a pasar al nódulo aurículo-ventricular. Si este también está enfermo, a las de His. Si este también está enfermo, las fibras de Purkinje. Pero hay un punto aquí. Las fibras de Purkinje ya no van a mandar los potenciales de acción por lo menos en 100 latidos por minuto. Ahora es muchísimo menor. Por tanto, si tenemos una frecuencia cardíaca, supongamos de 15 latidos por minuto, obviamente no va a ser lo mismo que en 100 latidos por minuto. Por tanto, el flujo en el cerebro va a disminuir y nos puede producir una lipotimia, que es un desmayo, una pérdida de la conciencia. Esto lo podemos solucionar con la presencia de marcapasos artificiales, es decir, estos marcapasos artificiales que están colocados en la región anterior del tórax. Además, la cabeza se encuentra dentro del corazón, son los que van a producir los impulsos o los potenciales de acción. Entonces, ahora vamos a ver sobre el potencial de acción y cómo sucede la contracción de las fibras cardíacas. Y esto es justamente lo que les mencionaba. Entonces vamos a ver las fases del potencial de acción a nivel de los miocitos. Primero, me gustaría que sepan, si es que todavía no lo han entendido, y les voy a contar una pequeña historia, ¿no es cierto? Tenemos una célula, a la célula le han dado a escoger, ¿quieres ser en tu interior positiva o negativa? Y la célula que ha decidido ser negativa, ha escogido un polo, a eso se denomina ser polarizada. ¿Y qué es? Negativo. Por tanto, vamos a partir con una célula que está en negativo, ¿no es cierto? Esta célula que está descansando, está durmiendo, está polarizada, le llega un potencial de acción. Este potencial de acción abre en la célula canales de sodio dependientes de voltaje. El sodio que carga tiene positiva. Por tanto, la célula es negativa y al ingresar el sodio está haciendo que pierda su negatividad y se hace más positiva. Pierde su polo, por tanto se denomina despolarización. Ocurre este periodo de despolarización rápida donde se hace más positiva y menos negativa. Ahora, el segundo paso es la meseta, que es cuando se mantienen las concentraciones positivas. ¿Y esto por qué sucede? Porque también el calcio decide entrar, es decir, dirigirse hacia el interior de la célula, y el calcio también es un catión, tiene carga positiva. Por tanto, está ingresando calcio y normalmente ustedes piensan, pero debería ser más positivo. Esto no sucede y se mantiene porque el potasio, que también es un catión, que tiene cargas positivas,
se está saliendo. Entonces, mientras está ingresando el calcio, está saliendo el potasio. Esto hace que se mantenga el potencial de membrana. Ahora, una vez que ya ha desarrollado el punto máximo de lo que podría ser positivo en nuestra célula y que dura 0.3 segundos, la célula empieza a hacerse nuevamente negativa, empieza a volver como era, empieza a volver su polo. ¿Cómo lo podemos ver? Nuevamente se hace negativa. Por tanto, es el periodo de repolarización. ¿Esto por qué sucede? Se cierran los canales de calcio. Ya no está ingresando calcio, pero el potasio sigue saliendo nuestra carga positiva, por tanto se hace negativo. Este es el periodo de repolarización. Ahora, incluso la célula puede ser más negativa a lo debido de lo que estaba en su potencial de membrana en reposo, antes de que llegue el potencial de acción. Entonces, a ese periodo se denomina periodo refractario. Este periodo es cuando ningún otro potencial de acción puede llegar a excitar a las células o a los miocitos del corazón. Incluso es por esto que el tétanos, que es una enfermedad que incluso tiene una mortalidad del 50 al 55% y produce parálisis muscular, no afecta al músculo cardíaco. ¿De qué muere una persona con tétanos? Muere por una parálisis respiratoria. Entonces sus músculos de la respiración, el diafragma, los intercostales externos se paralizan. Otros dos puntos bastante interesantes. ¿Para qué está ingresando el calcio? Si es que han visto fisiología de la contracción muscular, sabemos que necesitamos calcio para que puedan unirse los filamentos de actina y de miosina, ¿no es cierto? Porque la actina se encuentra tapada tanto por la tropomiosina, la troponina, necesitamos el calcio se une, la actina se libera y por tanto puede unirse la miosina con la actina y se produce la contracción. Ahora, también tenemos que mencionar a la adrenalina. La adrenalina aumenta la contracción, ya que va a permitir mayor entrada de calcio al citosol, es decir, dentro de la célula. Ese es el potencial de acción. Entonces, ¿de dónde obtiene el corazón su energía? Es decir, producción de ATP en el músculo cardíaco. El ATP proviene de la fosfocreatina, ya que esta le da un fosfato. ¿Cómo sucede? En reposo, cuando no estamos haciendo ejercicio, la oxidación de ácidos grasos es el principal contribuyente de ATP, con un 60%. En segundo lugar está la glucosa, el 35%, así como también el ácido láctico, aminoácidos y cuerpos cetónicos. ¿Qué sucede en ejercicio? El ácido láctico que se produce en los músculos esqueléticos puede ser utilizado por el corazón para producir ATP. Entonces, estamos degradando ATP, producimos ADP y la fosfocreatina le dona un fósforo. Ahora, cabe mencionar que dentro de las células de los miocitos cardíacos nosotros encontramos una proteína que se denomina seca-creatinquinasa. Esta seca-creatinquinasa normalmente está dentro de la célula, pero cuando hay un infarto, cuando empiezan a morir las células del corazón, se liberan y podemos encontrarlas en la sangre. Ahora bien, ¿cómo es que podemos valorar la actividad eléctrica del corazón? A eso se denomina electrocardiograma y lo hacemos gracias a una maquinita que se denomina electrocardiógrafo, así como también electrodos. Electrodos que se colocan en los pies, en las manos y 6 van en el tórax. Estos electrodos podemos ver que me van a producir 12 trazados en un papel. ¿Cuáles son sus utilidades? Permite valorar el sistema de conducción, es decir, si hay alguna enfermedad o si se encuentra alterado. Permite identificar el tamaño del corazón, principalmente si este se encuentra aumentado. Podemos identificar regiones cardíacas dañadas, así como también causas de precordalgia. ¿Qué sería precordalgia? Dolor en el pecho. Ahora vamos a aprender a identificar el electrocardiograma. Aquí tenemos que saber que se trazan diferentes ondas, ondas positivas o también ondas negativas. Por ejemplo, la primera onda es la onda P. Es una deflexión positiva porque este es el punto cero, entonces está arriba del punto cero. Esta onda P indica la despolarización auricular.
es decir, la contracción de las aurículas para que la sangre pueda dirigirse desde las aurículas hasta los ventrículos. Cuando nosotros encontramos un agrandamiento de la onda P, por ejemplo, podemos identificar que se debe a un agrandamiento auricular. También encontramos el complejo QRS. El complejo QRS podemos ver que comienza con una deflexión negativa, luego sigue con una onda triangular positiva y termina con una negativa. Negativa, positiva, negativa. Ese es el complejo QRS, que nos está indicando despolarización rápida ventricular, por tanto contracción de los ventrículos. Cuando nosotros encontramos una onda Q mucho más profunda, hablamos de un infarto agudo de miocardio. Y cuando encontramos un aumento de tamaño de la onda R, es un agrandamiento ventricular. Entonces, onda P, agrandamiento auricular. Onda Q más negativo, más profundo, incluso más ancha, hablamos de un infarto de miocardio. Y un agrandamiento ventricular es un aumento del tamaño de la onda R. Ahora bien, hemos quedado que este es por la contracción auricular o despolarización auricular y tenemos que el complejo QRS es por una despolarización ventricular o por una contracción ventricular. Entonces, también encontramos una última onda, la onda T. La onda T es una deflexión positiva e indica el relajamiento o la diástole, específicamente denominada repolarización ventricular. Entonces, aquí se contraen las aurículas y aquí se contraen los ventrículos. En la onda T se relajan los ventrículos. Entonces ustedes se preguntan, muy bien, ¿y en qué momento se relajan las aurículas? Esa onda está tapada o está oculta por el gran complejo QRST, porque obviamente también hay repolarización auricular, sin embargo, la despolarización ventricular lo está tapando. Ahora, cuando encontramos alteraciones, por ejemplo, cuando la onda T se encuentra aplanada, podemos hablar de una enfermedad coronaria, incluso puede ser negativa. Y si esta onda T se encuentra demasiado picuda, hablamos de una hiperpotasemia, también se denomina hipercalemia. Es un aumento de las concentraciones de potasio en la sangre. Aparte de describir estas ondas, nosotros encontramos diferentes intervalos o segmentos. Por ejemplo, encontramos el intervalo PQ. Hemos dicho que primero iniciábamos con la onda P, Q, R, S y luego una T. Más o menos, saben que yo no dibujo muy bien. El intervalo PQ es cuando comienza la onda P hasta el inicio del complejo QRS, que vendría a ser más o menos a este nivel. Entonces, donde empieza la onda P hasta donde empieza el complejo QRS. Este me está indicando el comienzo de la excitación auricular hasta la despolarización ventricular. También encontramos el segmento ST. El segmento ST comienza al final de la onda S y termina con el inicio de la onda T. Cuando nosotros hablamos de intervalos, estamos hablando de que hay la presencia de una onda, pero en los segmentos no hay ninguna deflexión ni positiva ni negativa. También encontramos el intervalo QT. ¿Qué les he dicho? Hay una onda. Este inicia cuando empieza el complejo QRS hasta que termina la onda T. Muy bien, y un pequeño resumen respecto al electrocardiograma, donde nosotros tenemos que saber que incluso se puede monitorizar la actividad eléctrica del corazón 24 horas. A eso se denomina Holter. Entonces, un resumen de todo lo que acabamos de ver. Onda P, el complejo QRS y la onda T, donde encontramos los intervalos, el intervalo PQ, que va del inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. El intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, y el segmento ST desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Ahora sí,
vamos a hablar de lo más bonito que es corazón y van a entender todo y van a ver que es maravilloso el ciclo cardíaco. Que tenemos que entender que tenemos una sístole, ¿no es cierto? Contracción y tenemos una diástole, un periodo de relajación. Además que cada ventrículo eyecta un volumen de sangre por latido y vamos a ver cómo se calcula. Y la frecuencia cardíaca en promedio es de 75 latidos por minuto. Esto es lo que vamos a ver ahora. Volúmenes y presiones. Entonces, en realidad va a ser una pequeña historia que les voy a estar contando. Todo empieza con la sístole auricular. ¿Qué era sístole? Las aurículas se contraen. Al contraerse las aurículas, va a permitir que la sangre pueda dirigirse de aurículas a ventrículos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos ml de sangre va a permitir pasar de aurícula a ventrículo en la contracción ventrículo en la contracción auricular? Solo 25 ml. Ahora, tenemos que saber que dentro de los ventrículos tenemos un volumen de sangre que se encuentra cuando hay una relajación, incluso al final de la contracción. Es aproximadamente de 105 ml. Es decir, que dentro de los ventrículos nosotros encontramos 105 ml de sangre y cuando se contraen las aurículas va a sumar a estos 105 ml 25 ml. Y por tanto, si sumamos 105 con 25 nos va a dar lugar a 130 ml. Estos 130 ml es el volumen al final de la diástole. Es decir, que cuando la aurícula se contrae, solo le va a estar sumando 25 ml, porque en los ventrículos tenemos 105, esto se suma y es 130 ml. Cuando se contraen las aurículas, ¿quién se tiene que relajar? Como lo estamos viendo en este GIF, se contrae la aurícula y ¿quién se relaja? El ventrículo. Por tanto, estos 130 ml representan el volumen del final de la diástole. Esto respecto a la sístole auricular. Continuamos la historia. Sístole ventricular. Los ventrículos empiezan a contraerse, es decir, sístole ventricular. Pero cuando empiezan a contraerse, ustedes tienen que saber que todas las válvulas se encuentran cerradas, tanto las válvulas auriculoventriculares como las semilunares, es decir, en el corazón derecho, tanto tricuspidia y pulmonar, y en el corazón izquierdo, tanto aórtica como mitral, se encuentran cerradas y simplemente el ventrículo empieza a contraerse y a disminuir el volumen. Si disminuye el volumen, ¿qué aumenta? La presión. Entonces, a esta contracción que está haciendo los ventrículos y que no mantiene el volumen porque las válvulas están completamente cerradas, no entra ni sale la sangre, se denomina contracción isovolumétrica, se mantiene el volumen. Pero ¿para qué se está contrayendo o se están contrayendo los ventrículos y no está entrando ni saliendo sangre? Para elevar la presión. Entonces, la presión que hay dentro de estos ventrículos, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, sobrepasa las presiones tanto de la aórtica en el ventrículo izquierdo y del tronco pulmonar en el ventrículo derecho. Entonces, podemos ver cómo en el ventrículo derecho empieza a contraerse contracción isovolumétrica. Esta contracción aumenta las presiones. ¿A cuánto va a aumentar el ventrículo derecho? A 25, incluso 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tiene que pasar? 20 milímetros de mercurio. Una vez que empieza a contraerse, aumenta tanto la presión y ahora va a ir de mayor presión a menor presión. Es decir, que gracias a la contracción isovolumétrica ha aumentado sus presiones y de ventrículo derecho va a pasar al tronco pulmonar. ¿Qué sucede en el ventrículo izquierdo? Algo similar. Empieza a contraerse el ventrículo izquierdo con las válvulas cerradas, todas las válvulas cerradas, y podemos ver cómo al aumentar la presión incluso puede llegar a 120 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es el límite que tiene que pasar? 80 milímetros de mercurio. Aquí les pregunto, ¿cuál es el valor de la presión arterial?
120/80. 120 es en la sístole, 80 es en la diástole. Entonces tenemos que tomar el valor mínimo, lo que tenemos que pasar, 80. ¿A cuánto tiene que llegar? 120 en la sístole cuando se contrae. Evidentemente 120 es mayor a 80. Por tanto, la sangre va a dirigir de mayor presión a menor presión, que vendría a ser la aórtica. Ahora, aparte de conocer estos cambios de la presión, también tenemos que saber que no se eyecta todo el volumen que hay en estas cavidades. Solo 70 ml son eyectados, que se considera o se denomina volumen sistólico. Entonces, toda la sangre que ha llegado a acumularse al final de la diástole en los ventrículos, ¿cuánto era? 130 ml. Estamos diciendo que solo 70 ml son eyectados. Por tanto, ¿cuánto se queda en los ventrículos? 60 ml. A esto se denomina volumen al final de la sístole. Entonces, el ventrículo ha terminado de contraerse, ha eyectado la sangre y ese volumen que ha quedado después de eyectar es el volumen al final de la sístole. ¿Cómo se calcula este volumen sistólico? Fácil, ¿no es cierto? El volumen al final de la diástole, que son 130 ml, con el volumen al final de la sístole, que son 60 ml, y obtenemos un total de 70 ml. Sístole auricular, sístole ventricular. Ahora hablamos del periodo de relajación, que en realidad dura 0.2 segundos. Una vez que se produce la eyección de la sangre de los 70 ml y queda solo 60 ml, tenemos que saber que las válvulas semilunares siguen abiertas. Por tanto, la sangre que hay en el tronco pulmonar puede refluir, así como también el de la aórtica. Esto hace que las válvulas se cierren. Ahora, quiero que sepan que cuando ya empieza la diástole con las válvulas cerradas, se denomina relajación isovolumétrica. Al igual que, ¿se acuerdan de la contracción isovolumétrica? No había cambio de volumen de la sangre dentro de los ventrículos porque las válvulas estaban cerradas. Ahora, aquí los ventrículos empiezan a relajarse, pero tampoco hay modificación del volumen de la sangre, ya que también las válvulas están cerradas. Ahora, se cierran las válvulas semilunares y se abren las auriculoventriculares. A medida que va llenando la aurícula izquierda, gracias a la vena cava superior, vena cava inferior y el seno coronario, también la sangre empieza a dirigirse directamente sin necesidad de contracción de las aurículas a los ventrículos. Entonces, con eso podemos volver a empezar con 105 ml para que cuando las aurículas se contraigan solo nos aporten 25 y volvemos a empezar el ciclo cardíaco. Y eso es todo respecto al ciclo cardíaco. Ahora vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son sonidos normales, sonidos fisiológicos. Pero cuando hablamos de soplos cardíacos, estos ya no son fisiológicos. Ruido es normal, soplo no es normal. Es un sonido o ruido anormal. Podemos encontrar en niños, por ejemplo, que no tienen un significado patológico, al menos en los niños menores, incluso de 2 a 4 años, pero si encontramos en las personas mayores, nos pueden indicar de valvulopatías, estenosis o insuficiencia. Entonces vamos a describir a los ruidos cardíacos fisiológicos, que en realidad son producidos por un flujo turbulento. Y tenemos 4 sonidos cardíacos. El primer sonido, que se lo describe como un loop, es el más fluente, más prolongado y se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. S2, que es el ruido 2, es el tup, más débil, más grave y se produce por el cierre de las válvulas semilunares. También encontramos S3, que se produce por el llenado rápido y normalmente no se escucha
y finalmente S4, que se produce por la sístole auricular. Y aquí toditos han tenido un colapso, ¿no es cierto? Llenado rápido, sístole auricular. El llenado rápido no se produce porque las aurículas se contraen. ¿Se acuerdan que les dije que se abren las válvulas auriculoventriculares cuando se cerraban las semilunares? Y a medida que se iba llenando la aurícula, gracias a vena cava superior, inferior y al seno coronario, esa sangre que está fluyendo de forma rápida y directa, ese es el llenado rápido, diferente a la sístole auricular. Entonces, S3 es porque la sangre está pasando directamente sin la necesidad de la apertura de las válvulas de forma completa o en realidad de la contracción de la aurícula. Por eso se produce este sonido. Ese es el llenado rápido. Y S4 se produce recién por la contracción auricular, por la sístole auricular. Loop, dup, loop, dup. Muy bien. Entonces, hablando del gasto cardíaco, tenemos que saber qué es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo hacia la aorta o por el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, pero en cada minuto. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, teniendo un aproximado de 5 litros o de 5.250 ml. Hemos quedado que el volumen sistólico es de 70 y la frecuencia cardíaca de 75, eso lo multiplicamos y tenemos aproximadamente 5 litros. También tenemos que hablar de la reserva cardíaca. La reserva cardíaca es la diferencia entre el gasto cardíaco máximo o lo máximo que puede eyectar el corazón en un minuto cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estamos en reposo. Y es importante saber que es mejor la reserva cardíaca que tienen los atletas o los deportistas. Quiero que sepan que incluso en una persona promedio es de 7 a 8 veces más que la que se encuentra en reposo. Es decir, en un deportista, el gasto cardíaco máximo es de 7 a 8 veces más que el gasto cardíaco en reposo. Sin embargo, una persona promedio, una persona sedentaria, el gasto cardíaco máximo es solo veces de 4 a 5 veces más que su gasto cardíaco en reposo. Aquí las diferencias, obviamente, son entre el gasto cardíaco máximo y el mínimo o en reposo que se produce en un individuo deportista o en un individuo promedio. Y tenemos que saber que existen diferentes reguladores del gasto cardíaco. ¿Cuáles son estos componentes? La precarga, la contractilidad y la poscarga. Y empezamos hablando de la precarga. Y aquí tenemos que tomar en cuenta una ley denominada la ley de Frank-Starling, que en realidad hace referencia que a mayor cantidad de sangre que reciba el corazón, va a tener más contracción para poder bombear. Mientras más trabajos le des, pues va a rendir muchísimo mejor. ¿Esto por qué? Porque a mayor estiramiento de sus fibras, hay mayor fuerza de contracción. Por tanto, a mayor volumen del final de la diástole, de 130 ml, si es más, pues va a tener muchísima más fuerza. Nada más nos dice la ley de Frank-Starling. Ahora bien, tenemos que saber que esto depende en primer lugar de la duración de la diástole ventricular. Es decir, si la diástole ventricular le haces durar, pongamos en ejemplos, ¿no es cierto? Un segundo, no se va a llenar lo mismo que cuando le das más tiempo, ¿no es cierto? 10 segundos. Obviamente se va a llenar muchísimo más el corazón. Entonces depende de la duración de la diástole ventricular, así como también del retorno venoso. ¿Qué es el retorno venoso? Todo lo que retorna desde los tejidos periféricos, la sangre desoxigenada, a el corazón. Entonces, tenemos que saber que al menos en un deportista la frecuencia cardíaca incluso puede llegar a 160 latidos por minuto. Ahora, quiero que sepan que cuando hay una taquicardia, sea fisiológica o patológica, el acortamiento va a ser menor. Por tanto, el gasto cardíaco también se va a ver menor. El volumen final de la diástole va a ser menor, justamente porque hay un acortamiento de tiempo en las fases de llenado. Es decir, como está aumentando tanto la frecuencia cardíaca, hay una taquicardia, está siendo tan rápido, ¿no es cierto? No sé si escuchan mis palmadas. Esto va a evitar que los ventrículos
tengan todo el tiempo del mundo para poder recoger toda la sangre que hay en el cuerpo, ¿no es cierto?, en la sangre periférica. Por tanto, cuando hay taquicardia, disminuye el volumen del final de la diástole. También depende de la contractilidad, es decir, la fuerza de contracción. Y aquí tenemos que hablar de agentes inotrópicos positivos y de agentes inotrópicos negativos. Inotrópicos positivos. Estos promueven la entrada de calcio hacia la célula y con la entrada de calcio hacia la célula aumenta la fuerza de contracción. Todo lo contrario hacen los inotrópicos negativos, disminuye la entrada de calcio a la célula y por tanto la fuerza de contracción va a ser menor. Entre los agentes inotrópicos positivos también nos pueden ayudar, por ejemplo, la estimulación del sistema nervioso autónomo, gracias a la noradrenalina o la adrenalina, que incrementa las concentraciones de calcio a nivel intracelular, a nivel del citoplasma de la célula. Ahora, entre los agentes inotrópicos negativos, hablamos de todo lo contrario. Inhibición del sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso parasimpático, anoxia, acidosis, anestésicos, aumento de los niveles de potasio y bloqueadores de los canales de calcio. Disminuyen la contracción. Inotrópicos positivos aumentan la entrada de calcio dentro de la célula, aumentan la fuerza de contracción como Gastón, pero los inotrópicos negativos disminuyen la entrada de calcio en la célula, por tanto la contracción no va a ser tan fuerte. Y también depende mucho de la poscarga. Quiero que vean la poscarga, que es la resistencia. Es decir, ha llegado la sangre que necesitaba el corazón. El corazón tiene toda la fuerza para poder eyectarlo, pero si hay algo que me está tapando, por ejemplo, supongamos aquí un muro, hay un bloqueo, o en el caso del corazón, una hipertensión, esto significa que está aumentando la poscarga. La poscarga es eso. Es como un impedimento para poder eyectar la sangre. Entonces, tenemos que saber que la poscarga en realidad es la presión que debe sobrepasarse. Hemos hablado que los ventrículos tienen que sobrepasar, en el caso del ventrículo derecho, tiene que sobrepasar la presión del tronco pulmonar, ¿no es cierto? Y el tronco pulmonar tiene una presión de 20 milímetros de mercurio. Entonces, el ventrículo derecho llega a 25, incluso 30 milímetros de mercurio y recién la sangre se dirige hacia la circulación pulmonar. Ahora, imagínense qué es lo que sucedería si aumenta la presión en el tronco pulmonar. Por situación X, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Aumenta la presión del tronco pulmonar a 40 milímetros de mercurio. ¿Se imaginan cómo va a ser la contracción isovolumétrica? ¿Cuánto tiene que aumentar la presión en el ventrículo derecho para sobrepasar estos 40 milímetros de mercurio? Eso es la poscarga. Ese es el impedimento, es este límite, es esta presión que tienen que pasar los ventrículos para poder eyectar. Ahora, ¿qué sucede más frecuentemente a nivel del ventrículo izquierdo? Normalmente tienen que pasar 80 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, aumenta la presión. En el caso de la hipertensión arterial, que suele manejarse en valores de 140-90. Entonces, quizás ustedes no ven mucho, o lo ven poco, pero es demasiado los 90 milímetros de mercurio que tiene que sobrepasar el ventrículo izquierdo. Entonces, en conclusión, quiero que sepan que cuando hay un aumento de la presión o un aumento de la poscarga, que es la presión, ¿qué va a disminuir? El volumen sistólico. Es decir, si ahí estaba el corazón completamente dispuesto para poder eyectar sus 70 ml, como no está logrando vencer la presión que está en el tronco pulmonar o en la aorta, es mucho más complicado. Entonces ya no va a ser de 70 o 70 ml, va a ser muchísimo menor. Por ejemplo, en casos de hipertensión o de aterosclerosis, cuando los vasos sanguíneos se hacen más duros. Esto aumenta la poscarga, aumenta la presión. ¿Y qué disminuye? El volumen sistólico. Ya acabando, también tenemos que hablar sobre la regulación de la frecuencia cardíaca. Normalmente y en promedio les dije de 75 latidos por minuto, pero incluso la frecuencia cardíaca máxima en una persona de 20 años puede llegar a ser de 200 latidos por minuto.
Aquí tenemos que saber que a nivel del bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, encontramos el centro cardiovascular. Este centro cardiovascular es el que va a mandar las señales al corazón para saber cómo es que va a latir. Por ejemplo, él recibe aferencias, saben que las aferencias es todo lo que recibe de influencias superiores, es decir, de centros cerebrales superiores como la corteza, el sistema límbico, el hipotálamo, así como también de receptores sensoriales, de propiocepción que reconocen los movimientos, quimiorreceptores, sustancias químicas y varoreceptores de la presión. Ahora, también envía eferencias o las respuestas gracias al sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora, el sistema nervioso parasimpático actuando principalmente por el nervio vago para aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o quizás la fuerza de contracción. Ahora, es importante saber que al menos el sistema nervioso parasimpático suele actuar gracias a la acetilcolina, que es quien disminuye la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el sistema nervioso simpático entre sus neurotransmisores puede ser la noradrenalina, estimulando a receptores beta 1 a nivel del nódulo sinusal o a nivel del nódulo auriculoventricular. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia de despolarización, así como también promueve el ingreso de calcio para aumentar la contracción. Por tanto, podemos ver cómo me están regulando al menos en el gasto cardíaco, ya sea la frecuencia cardíaca, así como también la fuerza de contracción o la contractibilidad. Y tenemos muchísimos factores en realidad. Por ejemplo, podemos hablar de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, hormonas tiroideas, así como también cationes. El exceso de sodio, por ejemplo, bloquea la entrada de calcio. El exceso de potasio bloquea la generación del potencial de acción y el aumento moderado de calcio incrementa la fuerza de contracción, así como también la frecuencia cardíaca. Entonces, todos estos son los componentes del gasto cardíaco. El aumento de la precarga, el aumento de volumen que está retornando al corazón. Mientras más volumen retorne, el corazón tiene la capacidad de contraerse con mayor fuerza. ¿Qué era eso? La ley de Frank-Starling. El aumento de la contractilidad, cuando hemos hablado de inotrópicos positivos, inotrópicos negativos. Y la disminución de la poscarga. En realidad esto lo tienen que ver como barrera, como les mencionaba, porque la barrera era la presión. ¿Y qué era la presión? La poscarga, entonces tiene que disminuir. Todo esto aumenta el volumen sistólico de 70 ml y por tanto aumentan el gasto cardíaco. ¿Qué sucede con la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, el sistema nervioso cuando estamos haciendo ejercicio. ¿Qué parte principalmente? El simpático. Las sustancias químicas, por ejemplo, hormonas, catecolaminas, incluso el mismo calcio. Y otros factores, por ejemplo, los lactantes, ancianos, mujeres embarazadas, el aumento de la temperatura corporal, también aumentan la frecuencia cardíaca. Por tanto, si aumentamos el volumen tanto diastólico, aumentamos el volumen sistólico y aumentamos la frecuencia cardíaca, ¿qué va a aumentar? El gasto cardíaco. ¿Y qué tiene que ver aquí los bebés? Por ejemplo, ustedes sabían que los bebés, al menos los recién nacidos, pueden manejar frecuencias cardíacas superiores a las de nosotros. Por ejemplo, el de los fetos puede llegar hasta 160 latidos por minuto. Ahora, ¿qué sucede con el ejercicio? Ya para terminar, tenemos que saber que con el ejercicio aumenta la demanda muscular de oxígeno, por tanto, también aumenta la demanda de gasto cardíaco. Mayormente los deportistas tienen una cardiomegalia fisiológica. En su complejo QRS, las ondas ERES pues son elevadísimas y además la frecuencia cardíaca en reposo puede llegar a ser de 40 a 60 latidos por minuto. Y para finalizar vamos a ver un poquito de clínica, por ejemplo, de malformaciones congénitas, donde tenemos demasiadas. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Tetralogía te habla en realidad de 4 enfermedades en una. Por ejemplo, podemos hablar de la comunicación interventricular, donde la sangre del ventrículo derecho va a pasar al ventrículo izquierdo. Así como también podemos hablar de la válvula pulmonar estenosada, se encuentra cerrada. También podemos hablar de una hipertrofia del ventrículo derecho y por último que la aorta nace de ambos ventrículos. Esa es la tetralogía de Fallot.
También hablamos de la coartación de la aorta, que en realidad es un estrechamiento a nivel del callado aórtico justo para formar la aorta descendente. El defecto septal ventricular, en realidad es una comunicación interventricular. También podemos hablar del conducto arterioso persistente. ¿Se acuerdan para qué servía el conducto arterioso? Para que no llegue la sangre a los pulmones. Llevaba la sangre del tronco pulmonar hacia la aorta, ¿no es cierto? Y por tanto los pulmones no tenían nada de aire. Una enfermedad de la que se habla mucho, enfermedad coronaria o coronariopatía. Quiero que sepan que las personas que tienen mala calidad de vida, es decir, sedentarios, con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, en ellos empiezan a formarse placas, entre comillas, de grasa, ¿no es cierto? Que puede ser a nivel de las arterias coronarias, principalmente de la arteria coronaria izquierda. Estas placas empiezan a crecer y por tanto obstruyen el flujo sanguíneo, me producen isquemia, las células sufren hipoxia y empiezan a morir, me llevan a un infarto. ¿Esto cómo o qué síntomas va a tener? Hay una opresión en el pecho, a lo que se denomina angina. Puede haber los equivalentes anginosos como la diaforesis, epigastralgia, náuseas, vómitos y mayormente se describe como un dolor, ¿no es cierto?, que se irradia hacia el borde interno del miembro superior izquierdo. Inmediatamente lo llevamos al médico, le realizamos diferentes estudios, aparte de describir la clínica, le pedimos un electrocardiograma, por ejemplo, también le pedimos laboratorios valorando las troponinas y con esto diagnosticamos un infarto agudo de miocardio. Tratamiento, podemos hacer un tratamiento médico por el momento, por ejemplo, ir a destruir esta placa que me está obstruyendo, incluso administrar anticoagulantes. Y también cuando la obstrucción ya es demasiado compleja y se evidencia que hay un infarto agudo de miocardio, existe un procedimiento que se denomina angioplastía, donde nosotros vamos a ir a modificar el diámetro y la luz del vaso sanguíneo. Incluso podemos hacer un bypass, es decir, donde nosotros sacamos una arteria de la arteria mamaria interna y lo vamos a reemplazar por la arteria coronaria. Ahora, cabe mencionar que esta enfermedad coronaria es grave, que incluso puede llegar a ser mortal y te puede producir una insuficiencia cardíaca. Respecto a las arritmias, hemos mencionado que tenemos el marcapasos natural, el nódulo sinusal. Cuando el nódulo sinusal pierde el control, de ahí nacen las arritmias. Aquí encontramos un electrocardiograma normal, con su onda P, complejo QRS y su onda T. Ejemplos de arritmias. Por ejemplo, encontramos el bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Qué sucede aquí? Quiero que vean el intervalo PQ. Normalmente no debería haber este espacio tan grande. Este es un bloqueo que hay alguna obstrucción para poder enviar la información de las aurículas a los ventrículos, así como el bloqueo, ¿no es cierto?, que pueden bloquear las carreteras. Entonces aquí están bloqueando el camino de conducción eléctrica de aurículas a ventrículos. También hablamos de la fibrilación auricular. Aquí es como si el corazón estuviera aleteando, específicamente las aurículas. Entonces me produce la fibrilación auricular. También hablamos de la taquicardia ventricular. En la taquicardia ventricular quiero que vea cómo son sus ondas. Evidentemente sí, son de diferentes tamaños, pero tienen la misma forma de ondas. Esa es una taquicardia ventricular cuando aumenta la frecuencia cardíaca también. Pero miren la fibrilación ventricular. Las ondas ya no son parecidas. Entonces, esa es la diferencia de taquicardia y fibrilación ventricular. Al menos el tratamiento de estas, pues podríamos utilizar un marcapasos artificial. Insuficiencia cardíaca. Cuando disminuye la fracción de eyección o el corazón no se puede contraer o incluso no puede recibir de forma adecuada la precarga o toda la sangre de nuestro cuerpo, eso es insuficiencia, el corazón no está cumpliendo su función. Entonces la sangre se está estancando. Como la sangre se encuentra estancada, no solo en el corazón, también en los tejidos periféricos, por ejemplo, si yo dibujo un vaso sanguíneo, ¿saben qué aumenta?
la presión hidrostática. Y no sé si se acuerdan qué hacía la presión hidrostática. La presión hidrostática permitía la salida del plasma o del agua hacia el líquido intersticial y por tanto se produce edemas. Edemas periféricos que pueden ser en los miembros inferiores, miembros superiores, que incluso puede ser en los pulmones. ¿Qué enfermedades nos puede llevar a insuficiencia cardíaca? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pueden ser las valvulopatías, un infarto agudo de miocardio y etcétera, etcétera. Y como de costumbre, vamos a hablar un poco de terminología médica. Asistolia, hay una falla en la contracción. Cardiomegalia es un corazón grande. Con motiocordis en realidad es una conducción, es una contusión a nivel de la cavidad torácica. El cor pulmonar. ¿Se acuerdan cuando tenía que vencer la presión? Había una contracción isovolumétrica para aumentar la presión dentro del ventrículo derecho y tenía que superar a la presión del tronco pulmonar de 20 milímetros de mercurio. Cuando no supera estas presiones, incluso sucede en la hipertensión arterial, la pared de los ventrículos empieza a aumentar de tamaño. Esa es una hipertrofia ventricular. Y por tanto, como hay una alteración cardíaca por una lesión pulmonar, se denomina cor pulmonar o cardiopatía pulmonar. La fracción de eyección es todo lo que podemos deyectar después del volumen final de la diástole, es decir, de toda la sangre que hemos acumulado en los ventrículos, lo que se eyecta. Miocardiopatía es cualquier patología o enfermedad a nivel del corazón, que puede ser congénita incluso. Muerte súbita cardíaca es un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, en causas o casos de isquemia. Palpitaciones es la sensación consciente de las contracciones del corazón. Paro cardíaco, evidentemente el corazón deja de latir. Prueba electrofisiológica es para diagnosticar específicamente cuál es el área que se encuentra dañada en el corazón, al menos, por ejemplo, en la conducción. Rehabilitación cardíaca, cuando hacemos diferentes procedimientos, incluso es multidisciplinario para que el corazón vuelva a tener la función normal. Síndrome del seno enfermo. Cuando hablamos del síndrome del seno enfermo es cuando el nódulo sinusal provoca una iniciación de latidos muy rápidamente y ni siquiera descansa. Y taquicardia paroxística es cuando se produce una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y que estos empiezan súbitamente. Y con eso hemos terminado el tema del corazón.